Alumno 1, ¿yo soy el alumno? Pase nomás. Ya. Usted es Ok. el alumno 1. Tenemos... Ya, venimos Mira, llegando. ¿Y quién nos va a recibir en esta Acá oportunidad? lo más importante es ¿Ya? que todos los colegios tienen que cumplir unos protocolos sanitarios estrictos que nos entregó el Ministerio de Salud. Y esos protocolos establecen una base, Ya. donde se dice el distanciamiento social, el uso de las mascarillas, la higiene permanente. Y Partamos por eso, Claro. el distanciamiento social, que es uno de los temas más delicados porque los niños no son lo mismo que los adultos. Claro. ¿Esta distancia está bien? claro, el distanciamiento es el distanciamiento de 1 metro. Ya. Eso es lo que está definido. Ok. Y por eso, y es bien importante esto, porque a veces la gente pregunta, pero es que el aforo es de 20, el aforo es de 10. El aforo en los colegios Sí. depende en realidad de cada colegio, porque hay colegios grandes, colegios verdad. más pequeños, con muchos alumnos, con menos alumnos. Y por lo tanto, el distanciamiento es un distanciamiento que se fija de acuerdo a la realidad de cada establecimiento, debiendo mantener una distancia de 1 metro. Partiendo por ahí. Que en la práctica es un brazo, digamos, si uno, Ok. si uno lo entiende. Y yo voy a llegar al colegio y me voy a encontrar entonces con una demarcación para Claro. poder ingresar, ¿no? Exacto. Ok. Ya. Pero una cosa previa, antes. Ajá. No todos los colegios lo van a hacer de la misma manera. Por supuesto. Y esto es bien importante, y lo decíamos el otro día en una entrevista con Polo. No es que en marzo 3,5 millones de alumnos vayan a llegar el mismo día, todos al mismo tiempo, a cierto. su sala de clase. Eso es súper importante como despejarlo. Por supuesto. Esto No hay es- obligatoriedad en que el 1 de marzo No, parta el la 1 de clase. marzo parte el año escolar. Claro. Puntapié inicial. Parte el año escolar, se terminan las vacaciones, en el fondo empieza Ajá. la actividad escolar y de ahí empiezan los colegios a organizarse y muchos sobre la base de turnos con sistemas mixtos. Entonces, llegan al colegio, los directores, los profesores ya van a estar ciertamente preparados y lo primero, claro, es en la entrada un distanciamiento Perfecto. para evitar aglomeraciones en la entrada. Yo voy a hacer, vamos a cruzar, voy a hacer entonces de profesor o de director. Yo soy la persona que recibe. ¿Cuáles son las cosas que yo debo hacer? Me imagino que tomar temperatura, ¿o no? Claro, en la entrada, ¿Ya? lo que yo voy a hacer de alumno para Ya. para estos efectos. A ver, Figueroa. Ah, Perdón que me trate así, a ver. sí, no, está bien. Figueroa viene llegando tarde. Figueroa. Señor Ramírez. Bienvenido, tanto Muchas tiempo gracias. sin verlo. Muchas gracias. Como un año que no nos vemos. Como un año que no nos vemos. Ahí está. Ya, 36-2. Exacto. Y también el director o el encargado, en este caso el profesor, tiene que velar que los alumnos vengan con su mascarilla. Ah, ya. Ahora, si no tienen su mascarilla, le tendrán que entregar una. Perfecto. Y para eso, nosotros, desde el Ministerio de Educación, junto a la JUNAED, le entregamos ya a todo el sistema que recibe fondos públicos, que es el 93% de la matrícula, o sea, prácticamente todos los Casi colegios. todos los colegios. Le entregamos un kit sanitario. ¿Qué trae el kit sanitario que cada uno de los colegios va a recibir? En Claro, este caso? este kit sanitario trae set de mascarillas para Ajá. todos sus alumnos. Ya. Voy a abrir uno, permiso, Claro, ministro. claro. Porque ese es un gran tema. Partamos ahí con una pregunta que ha saltado bastante. Las mascarillas, la recomendación se deben ocupar máximo 2 horas, ¿no? ¿Los colegios tendrán capacidad para ir cambiando mascarillas? Claro, la recomendación Ajá. de las 2 horas es con las mascarillas de papel. Lo que nosotros les entregamos a los colegios son mascarillas de género con todos los elementos de seguridad necesarios Perfecto. para que usen esta. Son distintos portes, a una más pequeña, por Más ejemplo, chiquitita para para- niños. los Talla alumnos. S. Claro. Para boquita chica. Tal cual. Para Lagos, a ver, pónganse la mascarilla, boquita esta chiquitita. es muy pequeña, pero esto es claro, para los cursos Ahora está, básicos. el más envío se chiquititos. hace sabiendo las características de los alumnos de cada colegio. Entonces, a una escuela básica se le mandan mascarillas para niños, a un supuesto. liceo, etc. Junto con eso, van también termómetros para que puedan Ok. tomar la temperatura. Y es bien importante, los papás también tienen que tomarle la temperatura en la mañana, el ideal. Claro. Porque si el niño tiene algún síntoma, lo razonable es que entonces ni siquiera se acerque al Es colegio cierto. y se queda en la casa. Claro. Porque esto es un trabajo común. O sea, Por supuesto. tenemos que todos estar en la misma línea. El doctor Molina... Molina, venga para acá, Molina, por favor. Diga, profe, Molina. diga, profe, ¿qué quiere, profe? No, es que el doctor Molina planteaba el otro día también un punto muy interesante. ¿Qué pasa si un niño llega entonces con 37 de fiebre? Claro. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Cómo se activa el protocolo? ¿El niño tiene que volver a clases? O sea, a la casa. ¿Qué es Claro, lo que el, pasa? el protocolo establecido es el siguiente. Si se identifica algún niño o eventualmente un adulto que tenga síntomas, lo primero que se debe hacer es aislarlo en el mismo recinto para evitar que tenga contacto con otras personas y contactarse rápidamente con la autoridad sanitaria local. Claro. ¿ah? Para ir implementando los protocolos. Esto, para que la gente muy también lo importante sepa, este punto, ¿eh? esto ya se probó Ya. el año pasado. Nosotros el año pasado, con una serie de dificultades, pero paulatinamente, 1.600 establecimientos
iniciaron Claro. actividades presenciales. Y eso Sí. fue muy bueno porque nos permitió, en el fondo, Testear, probar. hacer un piloto, digamos, ver los protocolos, cómo funcionan. En muchos de esos colegios a veces hubo casos, no en tanto. Nosotros tuvimos solo un 15% donde se identificaron casos de COVID. Mira, ya. Y en esos casos se tomaron las medidas que en la práctica significó, por ejemplo, a veces volver a cuarentena un curso completo para evitar, para dar seguridad. Por supuesto. Entonces, esto es bien flexible, es bien dinámico. Sin Una duda. cosa importante, Sergio, esto es con los apoderados. Y los apoderados, tal cual decía el ministro, tienen que controlar la temperatura antes de mandarlo al colegio Ajá. y avisar y tener la mayor conexión con esta colectividad educacional. Claro, y además es bien importante porque es un régimen mixto al principio. Claro. Entonces los colegios también van a estar preparados para seguir un sistema a distancia. Claro. Tienen que tener las dos cosas. ¿no? Polo, tú tenías una pregunta. Sí, no, a ver, el tema de las mascarillas me preocupa. Estas son mascarillas dobles, ¿no es cierto?, de género. Claro. ¿Cada cuánto rato, doctor, deberá un alumno cambiarse la mascarilla? Mira, yo estaba viendo acá en esta producción que hizo Patricio Valencia aquí, extraordinaria. Hay dos mascarillas, una que es la desechable y otra la que le entregaría el kit de seguridad. Eso aumenta muchísimo la efectividad. Con una mascarilla tú tienes un 50% y si se ocupan las dos, sube a un 90%. Esa la podrías lavar todos los días. Perfecto. Lavar todos los días. Y la otra deberías desecharla cada 2 a 3 horas. Claro. Además hay que entender de que ya todo el país tiene una cultura de uso de la mascarilla, por Sí, tanto no es una novedad en términos de... Y los niños han incorporado muy rápido aquello. Exacto. Tengo Oye, otra duda, perdóneme, ya. acerca del tema de si llega entonces, detectamos a un chico que tiene 37 grados, usted señala que el colegio debe rápidamente aislarlo entonces. ¿Eso se podrá dar en la mayoría de los colegios? Porque hay una pregunta muy cierta. Los padres dicen, si tiene 37, me lo devuelven a casa, pero yo estoy trabajando. ¿Qué hago en esos casos? Claro, bueno, por eso, como decía el doctor, es muy importante que los padres colaboren tomándole también la temperatura a sus hijos Ok. antes de partir. Porque la verdad es que, claro, es posible que en el trayecto a lo mejor le pueda dar fiebre a algún niño, pero lo más probable es que si tiene fiebre, la haya tenido ya durante la noche y por lo Tal tanto, cual. en ese caso, lo fundamental es que ese papá no envíe a su hijo a clase Ok. y se inician entonces los recuerdos que ya conocemos. Hacerse un test y saber en qué condiciones se encuentra. Y me imagino que ahí se activa entonces el protocolo de comunicarse con los apoderados, el niño sigue en el colegio, está recluido, se llama algún tipo de asistencia pública Exacto, sanitaria. para que también en coordinación con la autoridad sanitaria local se vayan tomando las medidas, porque hay medidas precisas que tomar. Por supuesto. Hay que evitar en el fondo medidas La como que puedan generar susto. Claro. porque no tienen Señor sentido. ministro, sabemos que esto es voluntario, ¿no es cierto? El apoderado con el que queremos trabajar en este acto educativo puede decidir o no decidir enviar a su hijo, que es muy necesario que vaya a una clase. Pero si no vino, va a haber como una retroalimentación en el sentido, pucha, no sabemos si lo iba a mandar por voluntad o porque va a haber ese vaso comunicante, a lo mejor va a haber que hacer WhatsApp o elementos de comunicación entre la institución y los Por padres. supuesto, esto es gradual y eso es bien importante. Vamos Ya. a ir de a poco, algo decíamos al principio, para poder cumplir con el distanciamiento físico, los colegios se van organizando de distintas maneras. Y lo que es muy importante, que es bueno que todos los papás lo sepan, el 100% de los colegios en Chile, en enero, nos entregó la forma en que están en condiciones de empezar a trabajar en marzo. Mira. O sea, los colegios están Claro, ya están preparados. señalando. Y es súper importante también que la comunicación directa sea entre el apoderado y el colegio, porque la manera de funcionar es muy distinta, por ejemplo, en una escuela rural de 10 alumnos Claro. que en un liceo grande de 2000 alumnos. Los protocolos se Entiendo. implementan de manera diferente. Por etcétera. supuesto.